Los test de decidosa normal pueden ser debidos a todo lo siguiente, excepto. ¿En cuál no hay? ¿Insuficiencia pancreática habrá? ¿Hay o no hay? Tienen que tener cuidado que en insuficiencia pancreática la decidosa usualmente está normal. En sobrecrecimiento bacteriano puede haber decidosa normal. Puede haber, si es que la mala absorción está en la parte proximal fundamentalmente. Puede haber. Por eso he dicho, no es lo usual, pero puede haber. En insuficiencia pancreática definitivamente no, tiene que estar normal. Es la forma de diferenciar insuficiencia pancreática de mala absorción intestinal. Pregunta 40. En la enfermedad de Whipple se puede encontrar todo lo siguiente excepto macrófagos Pas positivos, artritis, déficit de B12, esteatorrea, linfadenopatía. ¿Cuál será? Whipple. Un paciente que tiene enfermedad de Whipple generalmente no tiene déficit de vitamina B12. Generalmente no tiene déficit de B12. Generalmente. Pero hay algo que sí es muy importante y van a verlo en el diagnóstico, que tiene macrófagos Pas positivos. Ese es el diagnóstico fundamental de una enfermedad de Whipple. Ahora les voy a enseñar lo que es una enfermedad de Whipple. Para empezar, esa enfermedad de Whipple es una enfermedad, es un tipo de mala absorción considerada como mala absorción multisistémica, ¿de acuerdo? Y obviamente ese sí tiene una causa, y es esta bacteria llamada Tropheriма whipplei, ¿ya? El Tropherima whipplei es la causa de la enfermedad de Whipple. ¿Les van a preguntar en el examen? No. ¿Por qué? Porque Whipplei van a suponer que es una enfermedad de Whipple, entonces no es pregunta en el examen, muy fácil para que puedan preguntarles en el examen, ¿no? Pero acá lo fundamental es que tiene, aparte de la mala absorción que van a ver, tiene además enfermedad multisistémica. Veamos, ¿cuáles son esas enfermedades extraintestinales que se pueden ver? Artritis, ya el paciente va a tener artropatías, es un paciente con diarrea crónica por algún motivo y tiene artropatías, puede tener fiebre, puede tener ganglios periféricos presentes en algún momento, puede tenerlo, ¿no? Hay trastornos neurológicos también en este paciente. ¿Por qué? En un momento sí, ¿no? Podría haber algún déficit. Hay trastornos neurológicos. Al ser una enfermedad multisistémica por una bacteria, puede ocasionarles de todas maneras trastornos neurológicos, que son muy indefinidos, son desde cefaleas hasta parestesias, son muy, muy variables. No olviden que es una diarrea donde hay mala absorción y fundamentalmente la mala absorción es de proteínas, ¿de acuerdo? Por consiguiente van a tener hipoalbuminemia. Puede tener incluso problemas cardíacos y puede tener incluso problemas dérmicos, ¿ya? Doctores, no se olviden que esto es diagnóstico. Una biopsia y que encuentre macrófagos con inclusiones Pas positivas es el diagnóstico de una enfermedad de Whipple. ¿Qué es Pas positivo? ¿Qué significa Pas? Yo que les digo Pas positivo y nadie me dice qué cosa es Pas. ¿Qué es el Pas? El ácido periódico de Schiff, ¿no? Ácido periódico de Schiff positivo. Es el macrófago que se pinta con el ácido periódico de Schiff, por eso es macrófago Pas positivo. Esto es lo que se puede ver, ¿no? Mala absorción, usualmente una falta de poder absorber realmente. En esta radiografía contrastada hay zonas donde se absorbe bien el contraste y hay zonas donde queda realmente el contraste sin poder absorberse de alguna manera. El contraste, mejor dicho, quedan zonas donde no es absorción del contraste, sino zonas donde realmente se impregna menos el contraste en sí. ¿Cuál es el tratamiento del Tropherima whipplei? Típicamente en los exámenes les van a preguntar y van a tener la respuesta, el cotrimoxazol. Es una de las pocas cosas ya para lo que se usa el cotrimoxazol, ¿no? El Bactrim, felices cuando dan Bactrim. La dosis es de 2 veces al día, la dosis del fármaco normal, pero doctores,
El tratamiento es por un año, ya es un año de tratamiento con antibiótico para el Trophedema wipley. Pero antes de dar cotrimoxazol, siempre tienen que hacer una fase de inducción. Y generalmente la fase de inducción es con una ceftriaxona previamente de 2 gramos por día o una penicilina G más streptomicina. Eso usualmente no es muy desarrollado, pero el tratamiento a largo plazo, el tratamiento de mantenimiento es con cotrimoxazol. Listo, vamos a ir con solo preguntas ahora. En el sobrecrecimiento bacteriano es cierto todo lo siguiente excepto. La esteatorrea se debe a desconjugación de sales biliares, el test de aliento es útil para el diagnóstico, suele haber recurrencias, puede haber atrofia intestinal o es excepcional en los gastrectomizados. ¿Cuál les parece? ¿Cuál les parece? A ver. Hay uno que es falso, ¿no? ¿Cuál será? La E. Intestinal, doctor. ¿No hay atrofia? Hay atrofia, ¿no? Se ha dicho que atrofia es una de las características que se parece mucho a la enfermedad celíaca, mucho al sprue tropical. Eso es típico, entonces. A haber recurrencias, hay recurrencias. Si es un paciente gastrectomizado o es un paciente con resección intestinal, necesariamente puede haber recurrencias en algún momento. Test de aliento es el diagnóstico, con cualquiera de las cosas que les he mencionado. Glucosa, lactosa, lactulosa, ácidos biliares, lo que ustedes quieran, pero test de aliento. Esteatorrea básicamente por desconjugación de las sales biliares. Y es excepcional, falso, ¿no? Es bastante común en los pacientes gastrectomizados. La causa más común de anemia asociada a sobrecrecimiento bacteriano es por déficit de... ¿Déficit de? Así es, ¿no? En un momento les he dicho que la afectación más frecuente que tiene un sobrecrecimiento bacteriano es en la parte del intestino distal, o sea, en la parte de ilion. Como en el ilion es donde se absorbe fundamentalmente la cianocobalamina o la vitamina B12, ese es el principal déficit. Por eso un paciente con déficit de B12 va a tener anemia macrocítica. Un paciente con sobia puede tener anemia macrocítica fundamentalmente. En respuesta es la A. Si un enfermo celíaco no responde clínicamente a la dieta sin gluten, usted puede pensar en todas las siguientes posibilidades, excepto. A ver. Si no responde al gluten. Si no responde al gluten, ¿qué es lo más frecuente? ¿No? Que no siga la dieta. Ok, acá ya no hay eso. Ya vamos a ser un poquito más profundos con eso. Si hay deficiencia severa de lactosa secundaria, ¿puede haber falta de respuesta al gluten? Cierto, puede ser, ¿no? Es una probabilidad. Si hay una ulceración intestinal difusa, cierto, también puede haber. Si es una ulceración, puede haber mala absorción también. Si ingiere alimentos con arroz, soya y maíz, ¿puede haber mala absorción o puede empeorar la dieta sin gluten? No, pues, ¿no? El arroz, la soya y el maíz son alimentos totalmente seguros, ¿no? Con la avena, tengan cuidado, la avena, no se olviden. Sprue colágeno, claro, o sea, puede ser que realmente tenga un sprue colágeno en sí, ¿no? Podría ser. El linfoma intestinal, eso es otra complicación que tienen los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Los pacientes que no responden al tratamiento con gluten, y obviamente has descartado que no tengan la dieta alterada, puede ser que ya se esté complicando, es decir, que ya hayan llegado a un linfoma o que hayan llegado a un adenocarcinoma o que sea refractario al tratamiento. ¿De acuerdo? Puede pasar esas cosas. Entonces, ya saben, la ingesta rico en alimentos con arroz, soya y maíz no tiene nada que ver con la falta de respuesta. La manifestación más común del divertículo de Meckel, hemorragia. ¿Dónde está el divertículo de Meckel, doctor? Así. Ya.
mucho banco, doctor. Están banqueando demasiado. Saben muy bien las respuestas, pero no me justifican nada. Lean un poco más, se van a confundir muchas veces. ¿Dónde está el divertículo de Meckel? Está en el ilion terminal. Para empezar, ilion terminal. ¿A qué distancia de la válvula ileocecal está? Aproximadamente, está entre 60 y 100 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Ya? Otra pregunta, ¿en qué lado está? ¿En el borde mesentérico o antimesentérico? Está en el borde antimesentérico. ¿Con qué se complica más? Con una hemorragia digestiva. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en niños y jóvenes generalmente, ¿no? De hemorragia digestiva masiva, obviamente. Un diagnóstico diferencial cuando se inflama es ¿con qué? Apendicitis. Los niños que tienen diverticulitis de Meckel, o sea, inflamación del divertículo de Meckel, tienen que hacer diagnóstico diferencial con una apendicitis, ¿de acuerdo? Porque da dolor en hipogastrio y da dolor en fosa ilíaca derecho. No banqueen nomás, estudien un poquitito más. ¿Ya? Ya saben entonces, hemorragia digestiva. Varón de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia, presentan hipotensión, shock hipovolémico que responden al tratamiento médico. Se coloca una sonda sin evidencias de sangrado. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? 72 años con hematoquesia, con hipotensión, shock hipovolémico y que responde al tratamiento médico, ¿no? Que sí responde. La sonda nasogástrica pero no muestra sangrado. Sí es, ¿no? La primera causa, enfermedad diverticular. Acá hay algo que alguien me preguntó, ¿no? Hemorroides. ¿Cuál es el punto? Usualmente que el hemorroides no da hipotensión ni shock, ¿no? Ese es el punto principal por el cual hay que diferenciar. La principal causa, pero, de hemorragia digestiva, de hemorragia digestiva baja, siempre tiene que ser considerada la hemorragia diverticular, ¿de acuerdo? La hemorragia diverticular. Un paciente con eliminación de 20 gramos de grasa en heces en 24 horas y prueba de desidosa alterada. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas le parece indicada? A ver, tiene 20 gramos de grasa total en heces. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal de grasa en heces? Menos de, sí, en menos de 7. Usualmente es menos de 5, ¿no? Usualmente es menos de 5. Más de 7 se considera atorrea. Ok, prueba de desidosa alterada. Está alterada. Si está alterada, ¿dónde está la afección? ¿En páncreas o en intestino? Correcto, es intestinal. Ok, hay atorrea por mala absorción intestinal. ¿Qué le piden? Una endoscopía alta, una prueba de tinción pancreática, una curva de glicemia, una biopsia intestinal o una radiología de colon. ¿Qué le piden? ¿Cuál es vuestra duda? ¿Endoscopía le piden? Porque van a ver solamente hasta duodeno, ¿no? Pero, biopsia intestinal. Biopsia intestinal. Si les estoy diciendo claramente que hay una falta de mala absorción por un problema intestinal, típicamente lo que tiene que hacer es una biopsia intestinal. ¿No? Una biopsia intestinal. Una observación clínica común de diarrea que acompaña al síndrome de asa ciega, sprue tropical y enfermedad de Whipple. Una observación clínica común entre esas tres. Entre síndrome de asa ciega, sprue tropical y Whipple. ¿Un síndrome de asa ciega tiene fiebre? No, en el síndrome de asa ciega no hay fiebre, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? La respuesta a antibióticos es muy buena con los... ¿Por qué? Porque en el asa ciega obviamente hay sobrecrecimiento bacteriano. En el sprue tropical el tratamiento es... ¿Cuál era? Tetraciclinas, ¿no? Y en la enfermedad de Whipple, cotrimoxazol. Es la buena respuesta a tratamiento antibiótico. En todas salvo en una de las siguientes entidades clínicas, la esteatorrea que se puede presentar puede estar en relación con una concentración mayor de 105 bacterias por mililitro. En el aspirado yeyunal. ¿En cuál? Salvo en una, ¿no? Salvo en una de las siguientes.
O sea, en algunas hay. ¿Qué significa que haya más de 105 bacterias por ml en el aspirado yeyunal? Sobrecrecimiento bacteriano. En conclusión, en castellano le están preguntando en cuál no hay sobrecrecimiento bacteriano. Mucho floro para una pregunta tan fácil. En gastrectomía hay. En diverticulosis de intestino delgado hay. En gastritis crónica atrófica con acloridria. Ya. En enfermedad de Whipple hay. En pseudoobstrucción intestinal idiopática. Doctores, en Whipple no hay sobrecrecimiento bacteriano, por favor. En Whipple lo único que hay es la infección por Troferima whipplei, ¿no es cierto? Nada más, o sea, no hay sobrecrecimiento bacteriano. Recuerden que el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano está dado principalmente por estancamiento, es decir, por estenosis, cualquier fístula, cualquier cirugía, cualquier obstrucción. Pero la enfermedad de Whipple solamente es una enfermedad producida por una sola bacteria, no hay sobrecrecimiento bacteriano, no es Troferima whipplei. ¿El germen más frecuente en la diarrea del viajero es? Así es, esa es una pregunta recontra regalada, no es una pregunta recontra trillada, la E. coli enterotoxigénica. ¿Cuál es la E. coli que produce síndrome urémico hemolítico? La enterohemorragia, esa también es pregunta de examen. ¿Qué variante? H1N1, o sea, así, O7H157, puede ser. Léanlo porque hay una pregunta de eso, o sea, hay una pregunta ya con la variante final, ¿no? O sea, tengan cuidado eso. Ya no les preguntan tan fácil, o sea, no nos preguntan solamente lo entero hemorrágico. A ver, lo consulta un paciente de 43 años por diarrea de 10 semanas de evolución, de comienzo brusco, que primero fue intermitente y luego continua, con predominio nocturno y más de 400 gramos de materia fecal diarios. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? ¿Diarrea funcional? ¿Diarrea crónica funcional? ¿Sí? ¿Y por qué no orgánico? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que opine lo contrario? Crónico orgánico, doc, ¿por algo en especial? El doctor dice intermitente porque es funcional, tú dices intermitente porque es orgánico. Ok, ¿alguien más? Acá, algo sencillo. Para empezar, 43 años. Diarrea de 10 semanas, ¿qué es? ¿Crónica o aguda? Crónica. ¿A partir de cuánto se considera crónica? A partir de 4 semanas se considera crónico. De 2 a 4 es persistente. Menos de 2 se considera aguda, ¿no? Esa es la primera definición. Con eso valen 1, 2, tranquilamente 3 respuestas fuera. ¿Cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo funcional? Para empezar, una diarrea orgánica es aquella diarrea que tiene una causa en específica que necesariamente no tiene que ser funcional. Lo funcional es cuando tú descartas todo y tú dices, eso es un intestino irritable muy probablemente. Doctores, la diarrea intermitente puede verse en lo orgánico y en lo funcional. Así que ambos estaban correctamente en ese caso. ¿Ya? Acá hay un problema. Las diarreas funcionales jamás son nocturnas. Nunca te para en la noche para ir al baño. Jamás. ¿Ya? Las diarreas nocturnas son porque tienen una causa orgánica. La que ustedes quieran. O infecciosa, o inflamatoria, o tumoral, la que ustedes quieran. Pero nunca, nunca una diarrea funcional te debe de levantar en la noche. Más de 400 gramos de materia fecal diarios, eso es lo que acompaña normalmente a una diarrea. Una definición de diarrea son aquellas que tienen más de 200 gramos de deposiciones líquidas, ¿no es cierto? Usualmente. Entonces, eso es lo que se ve. Esa es una diarrea orgánica una diarrea crónica de tipo orgánico. Muy bien, doctores, ¿preguntas?